Bueno, vamos a hablar del desarrollo de las extremidades en tetrápodos. En este caso estamos hablando de un desarrollo tardío, ya que el patrón básico del animal ya se encuentra establecido, es decir, hay un eje antero-posterior o cefalocaudal que ya fue determinado, ya están las tres hojas embrionarias, endodermo, mesodermo y ectodermo, ya están conformadas, y el embrión en desarrollo ya se encuentra en una etapa avanzada, porque ya comienza a dar lugar a la formación de órganos o estructuras. Y en este caso particular vamos a focalizar en una estructura que son las extremidades. En los vertebrados existe un patrón básico, digamos, de lo que es una extremidad, que tiene, digamos, un solo hueso en la parte proximal, que es la parte que articula con el cuerpo, ¿sí? Y tiene una parte distal. Ahora, ese patrón básico puede diferenciarse en los diferentes grupos de vertebrados y dar lugar, por ejemplo, a la forma de un ala, en donde lo que tenemos, por ejemplo, es una disminución en el número de dedos y una morfología general que es diferente. Por otra parte, es bueno tener presente que así como hay un eje antero-posterior en el cuerpo, digamos cefalocaudal, también si nos limitamos a una estructura, encontramos un eje antero-posterior, ¿sí? Encontramos también un eje que es dorso-ventral, ¿sí? Y encontramos también un eje que es próximo-distal. Todos estos ejes van a tener que irse especificando a lo largo del desarrollo. Bueno, una pregunta central es cómo tiene lugar un patrón, cómo se diferencia una regularidad, ¿sí?, que podemos percibir, cómo estructuras específicas pueden ir apareciendo a lo largo del desarrollo. Y por otra parte, no solamente estructuras específicas, sino que esa estructura tiene que desarrollarse en lugares específicos del embrión en desarrollo, es decir, no en cualquier lugar en ese eje cefalocaudal, sino que las extremidades aparecen en sitios específicos. Y cuando hablamos de un patrón o una regularidad, en el caso de una extremidad, ¿a qué nos estaríamos refiriendo? Bueno, podríamos encontrar una regularidad o un patrón en lo que hace a la cantidad de elementos, ¿no? Si observamos el patrón básico de una extremidad, acá la H sería la inicial de húmero, ¿sí? O sea, sería un brazo, una extremidad anterior. El R es radio y U es ulna, y estos serían los huesos, las falanges de la mano. Entonces, en cuanto a cantidad de elementos, observamos un patrón, ¿no? Vemos que en la parte proximal suele haber una menor cantidad de elementos que en la parte distal, ¿sí? El tamaño relativo de los elementos también es variable y podemos observar un patrón. En la parte proximal los elementos suelen ser más grandes, si pensamos en un húmero, ¿sí?, o en un fémur, enseguida nos damos cuenta que son huesos que son más grandes en términos relativos que los huesos de la parte distal, una falange. La forma de los elementos también es regular. Generalmente los elementos que forman la extremidad son más largos que anchos, aunque eso también puede variar de acuerdo a las especies. Pero digamos que claramente uno observa una estructura como esta y un biólogo más o menos avanzado nos puede decir, bueno, este es el patrón básico, ¿sí?, de la extremidad de un vertebrado. Más allá que sea un perro, una lagartija o un sapo. Aquí observamos diferentes patrones de coloración corporales. Es interesante ver acá que
en este patrón de coloración hay una alternancia de zonas con cromatóforo, es decir, de zonas con células pigmentadas, que alternan con zonas carentes de esas células pigmentadas. Los patrones morfológicos que aparecen en la formación de una extremidad, de un vertebrado, de alguna manera son análogos también a un patrón de coloración alternado como el de una cebra, porque fíjense que en este caso tenemos una alternancia, ¿sí?, en el cual tenemos una estructura a la que llamamos dígito, que alterna con un lugar donde no hay nada, ¿sí? Luego volvemos a tener otra estructura, luego una ausencia de la estructura, es decir, esto es análogo a un patrón de bandas de la coloración del pelaje de una cebra, por ejemplo. Es decir, ¿qué tienen en común ambos patrones? Sería la pregunta. Bueno, las extremidades de los vertebrados son muy diversas, no solamente entre las diferentes especies, sino que a su vez hay una diferenciación entre las extremidades anteriores y las posteriores, que en muchos casos suele ser, digamos, dramática, ¿no? Cuando pensamos en la morfogénesis de una extremidad, hay un rol importante que desempeñan las proteínas señal, y hay diferentes proteínas señal de acuerdo a cuál es el eje de diferenciación que esté involucrado. En el eje próximo distal existen proteínas señal que son las denominadas factores de crecimiento fibroblástico, y también intervienen genes Hox en esa diferenciación del eje próximo distal, mientras que en el eje antero-posterior, lo que sería, digamos, del dedo 1 al dedo 5, o sea, del pulgar al meñique, ese sería el eje antero-posterior, existe una proteína señal, que es esta que está acá, mientras que en el eje dorsoventral, una proteína que actúa con una molécula señal importante es esta que está acá. Es decir, que cada eje de diferenciación de esa extremidad, en cada eje va a estar actuando un conjunto distinto de moléculas señal, pero que tienen todas un rol importante. Lo que se ha estudiado y se ha llegado a la conclusión es que los principios básicos que gobiernan la morfogénesis de una extremidad son los mismos en todos los vertebrados. Hay ciertos experimentos que han permitido llegar a esta conclusión. Por ejemplo, trabajos de estos autores, Fallen y Crosby, de la década del 70, muestran que injertos del esbozo de la extremidad, tanto de un mamífero como de un reptil, pueden dirigir el desarrollo de la extremidad de un ave. Es decir, estos trabajos consistieron en realizar microcirugía, extraer pequeños pedacitos de tejido del esbozo de una extremidad de un mamífero y un reptil, injertar estos pedacitos de tejido en un embrión de desarrollo de pollo y ver qué es lo que sucedía. Y lo que sucedía es que ese embrión en desarrollo de pollo, ¿sí?, generaba una extremidad de manera normal, ¿sí?, siendo que en realidad el proceso había sido dirigido por un pedacito de tejido sacado de otro grupo de organismos. Lo mismo se observó en experimentos de trasplante de esbozo de extremidad entre ranas y salamandras, que son dos grupos de anfibios que son diferentes entre sí. Estos son todos experimentos de microcirugía, donde se extrae un pedacito de tejido de un embrión en desarrollo y se lo injerta en un lugar particular de otro embrión en desarrollo y se observa qué es lo que pasa con la estructura en formación.
Aquí tenemos una vista de un embrión en desarrollo, donde ya se observa la formación de los primordios de la extremidad anterior y de la extremidad posterior. Acá tenemos la zona cefálica, las hendiduras branquiales, el eje cefalocaudal ya está determinado, y acá vemos los miótomos, que es un tejido embrionario que lo podemos reconocer acá, pero que ya en estadios adultos no se reconocen como tales. En la diapositiva siguiente lo que vamos a ver es un corte esquemático de un embrión en este punto, es decir, vamos a ver el embrión en el punto donde está protruyendo o formándose el esbozo o primordio de la extremidad. Es un tejido embrionario porque el miótomo lo podemos reconocer en un embrión en desarrollo, pero en un adulto ya no podemos reconocerlo como estructura. Lo mismo la placa de mesodermo lateral, ¿sí?, que es un tejido embrionario, o sea, lo podemos reconocer y ver durante el desarrollo embrionario, pero ya no hablamos de una placa de mesodermo lateral en el adulto. Ahora bien, de estos dos tejidos, o sea, de estas dos poblaciones celulares, algunas de las células se van a transformar, se van a diferenciar y van a dar lugar a células de mesénquima que, por un lado, van a dar lugar a células precursoras de los músculos y, por otro lado, las células de mesénquima que van a derivar de la placa de mesodermo lateral van a dar a células precursoras del esqueleto de la extremidad. Ambas células de mesénquima van a conformar y dar origen al esbozo de la extremidad. Algo importante a tener en cuenta acá es que tanto el miótomo como la placa de mesodermo lateral son tejidos embrionarios en los cuales las células se encuentran ligadas entre sí, es decir, se encuentran físicamente relacionadas, a diferencia de un mesénquima, que es un tejido en el cual las células poseen una relación laxa entre sí, es decir, esas células no están, digamos, ligadas físicamente, sino que pueden cambiar de posición y experimentar desplazamientos, ¿sí? Ese es un cambio importante, una diferenciación importante que tiene lugar durante la formación del esbozo de la extremidad. Volviendo al esquema del embrión en formación, aquí lo que vemos es un corte transversal del embrión en desarrollo. Lo que está en diferentes colores son los diferentes tejidos embrionarios, las capas de tejido embrionario, endodermo en amarillo, en rojo mesodermo y en celeste tenemos el ectodermo. Y lo que estamos viendo acá, lo que está esquematizado acá con estos circulitos oscuros, son células ahora de un tejido mesenquimático, pero que provienen del mesodermo, tanto de la placa de mesodermo lateral como del miótomo. Estas células, digamos que pierden una relación física con el miótomo y con el mesodermo lateral, pierden una relación física, son capaces de separarse, migran y empiezan a formar el esbozo de la extremidad. No solamente migran, sino que comienzan una etapa de proliferación activa, o sea, de mitosis, por lo cual no solamente se despegan del mesodermo y del miótomo, sino que comienzan a dividirse y van a dar lugar a más células. La señal que induce la formación del primordio y que induce la diferenciación celular para que esas células del mesodermo pasen a ser mesénquima, ¿sí?, esa señal proviene de la placa de mesodermo lateral. Y una señal química importante acá es el factor de crecimiento fibroblástico 10. Es una molécula señal que está involucrada en
el comienzo de la formación del esbozo de la extremidad. Entonces, una primer cuestión a resolver durante el desarrollo de la extremidad es en qué lugar del embrión en desarrollo se va a desarrollar esa extremidad. Y lo que estamos viendo acá en la imagen de la izquierda es un embrión en desarrollo con su parte cefálica y su parte caudal posterior. Lo que se ve acá teñido, ¿sí?, es el sitio de expresión del factor de crecimiento fibroblástico 10. Es decir, que acá lo que estamos viendo es la aparición en ese lugar físico del embrión donde se expresa ese factor de crecimiento fibroblástico y que es justamente el lugar donde después se va a desarrollar la extremidad. Existe un experimento en el cual células transgénicas que secretan factor de crecimiento fibroblástico son injertadas en el flanco de un embrión de pollo, y en el lugar donde esas células transgénicas que secretan esta molécula señal, en el lugar donde esas células se injertan, crece una nueva extremidad, lo que se denomina, digamos, una pata ectópica. Lo que estamos viendo acá es un embrión en desarrollo de un ave. Fíjense que acá está la cabeza, ¿sí?, con el pico. Acá está cortada acá la imagen, ¿sí?, pero acá se ve el tronco. Fíjense que acá tenemos un ala, otra ala, ¿sí?, acá tenemos una extremidad, otra extremidad, y esto que se ve acá es una pata ectópica, es decir, una quinta extremidad que se formó en el lugar donde fueron injertadas células transgénicas que producen ese factor de crecimiento fibroblástico 10. O sea que esa molécula señal es esencial no solamente para marcar espacialmente el lugar donde se va a formar la extremidad, sino que a su vez promueve en sí misma la formación de esa extremidad. La pared del embrión, estamos viendo el mesodermo acá esquematizado en rosa y el ectodermo esquematizado en celeste, ¿sí? Sería la pared corporal del embrión, de la cual acá ya vemos que empezó a protruir un esbozo de la extremidad. En la parte proximal de la extremidad es donde se produce este factor de transcripción TBX, ¿sí?, que a su vez promueve la formación de esta molécula señal, FGF10, que lo que va a producir es que haya no solamente un movimiento de células de mesénquima del mesodermo hacia el esbozo de la extremidad, sino que va a mantener estas células en una activa proliferación y mitosis celular. Cuando nosotros agrandamos y vemos en mayor tamaño el esbozo de la extremidad, lo que vemos es que ese esbozo de la extremidad en su parte distal tiene una estructura anatómica formada de tejido ectodérmico que recibe el nombre de cresta apical ectodérmica. Es una especie de reborde formado por células de tejido ectodérmico, cuya función es la de ser un centro de señalización a nivel paracrino, es decir, de producción de moléculas señal que a corta distancia a nivel espacial van a modificar el comportamiento de tejidos vecinos. Es decir, que las moléculas señal, un conjunto de moléculas señal producidas en este lugar del esbozo de la extremidad en formación, estas moléculas señal que están producidas por estas células van a afectar y modificar a corta distancia el comportamiento y la expresión génica de células de la extremidad en formación.
esa función de señalización va a intervenir no solamente en mantener que estas células del mesenquimatosas estén en activa proliferación y sigan alargando la extremidad que sigue creciendo, sino que a su vez van a especificar el eje antero-posterior de la extremidad y también van a especificar el eje dorso-ventral de la extremidad. Es decir, una vez que la extremidad comienza a crecer y a tener un tamaño significativo, lo que debe comenzar es una diferenciación en los distintos ejes de esa extremidad. ¿Cómo se llegó a conocer que esa cresta de ectodermo apical, es decir, esa estructura anatómica que podemos reconocer solamente durante el desarrollo embrionario de la extremidad, ya que en la extremidad adulta ya no existe más, o sea que es un tejido embrionario, digamos una estructura anatómica embrionaria, la cresta de ectodermo apical? ¿Cómo se pudo conocer cuál es el rol que tiene durante el desarrollo de la extremidad? Bueno, el rol se lo pudo estudiar mediante experimentos de trasplante, en los cuales se quitaba por microcirugía o se agregaba cresta de ectodermo apical a esa extremidad en formación. Los distintos experimentos son los que están, los que se muestran acá, señalados por las diferentes flechas. Por ejemplo, este fue un tratamiento experimental en el cual de una extremidad en formación, es decir, de un esbozo de extremidad en formación, lo que se hizo fue por microcirugía extirpar la cresta de ectodermo apical. Cuando se extirpó esa cresta de ectodermo apical, la extremidad terminó desarrollándose y dando lugar solamente a esta forma, ¿sí? Es decir, a una extremidad de pequeño tamaño que internamente solamente tiene un hueso. Por el contrario, cuando se añade una cresta de ectodermo apical al esbozo de la extremidad en formación, lo que se obtiene es una extremidad que en su parte distal está duplicada. Esto es un ala de un ave, ¿sí?, en la cual se agregó en el primordio del ala, en formación, una cresta de ectodermo apical adicional. Y por lo tanto el ala en la parte distal está como duplicada. Este es otro experimento diferente en el cual se agregó una cresta de ectodermo apical, pero proveniente de la pata, o sea, de la extremidad posterior. Y en ese caso, cuando la extremidad se desarrolla, da lugar a una estructura que es algo así como una mezcla entre una pata y un ala. En fin, son diferentes tratamientos que lo que terminan dando lugar es a morfologías de la extremidad formada que son anormales, ¿sí?, pero que dan cuenta de el rol que tiene la cresta de ectodermo apical en la ontogénesis, en la formación normal de la extremidad. Entonces, un aspecto importante a determinar durante el desarrollo de la extremidad es el eje próximo-distal, es decir, esa diferenciación en el sentido proximal, es decir, la parte de la extremidad que se relaciona o se articula con el cuerpo, y la parte distal de la extremidad. ¿Sí? ¿Cómo se diferencia ese eje próximo-distal? Para la especificación de ese eje próximo-distal, lo que existe es un modelo de gradiente de molécula señal, justamente en este sentido próximo-distal. En esa extremidad en formación, que tiene una parte proximal y una parte distal, acá vemos el esquema pero de otra manera, pero también reconocemos una parte proximal y una parte distal de la extremidad, ¿sí?
la parte proximal, digamos, veamos esta distancia entre lo proximal y lo distal, veámosla, digamos, análoga a esta distancia entre proximal y lo distal. Entonces, en esta parte, en la parte proximal, las células de mesénquima de esa parte van a secretar ácido retinoico, que va a estar en una mayor concentración en la parte proximal, que es donde se secreta, donde se produce, y que va a ir bajando gradualmente su concentración hacia la parte distal de la extremidad. En contrapartida, la cresta de ectodermo apical, ¿sí? Es decir, células del ectodermo apical van a secretar estas moléculas señal que van a estar en una mayor concentración en la parte distal, y esa concentración va a ir bajando hacia la parte proximal. De tal manera que en cada posición espacial, ¿sí?, en ese recorrido próximo distal, vamos a tener pares o un conjunto, digamos, de concentraciones, ¿sí?, diferentes de estas moléculas señal secretadas por las poblaciones celulares que se encuentran en la parte proximal y en la parte distal, ¿sí? Por ejemplo, en esta posición tenemos una mayor concentración de ácido retinoico que de las moléculas señal FEGF y WNTS. En esta posición tenemos ese patrón de concentraciones, pero cuando nos pasamos a esta ubicación, el patrón se invierte, porque la mayor concentración es al revés, ¿sí? Pero no solamente hay una inversión, sino que tenemos todo un, digamos, un gradiente mezclado de diferencias de concentraciones. Ahora, podríamos imaginarnos en un espacio definido por una estructura biológica en formación, es decir, por una estructura biológica conformada por básicamente células y una matriz extracelular, como podría ser una extremidad en formación o como podría ser una parte de la piel de un organismo en desarrollo que tiene que adquirir pigmentación. ¿Podríamos imaginarnos cómo en ese espacio podría llegar a establecerse un patrón estable de diferentes concentraciones de moléculas señal que hagan que en diferentes posiciones de esa estructura en formación las células que se encuentren en esas diferentes posiciones modifiquen su comportamiento y en última instancia la expresión génica en función de ese patrón estable de concentraciones? Bueno, hay un modelo matemático de la década del 50 elaborado por un matemático que se llamaba Turing, que trató de explicar de qué manera se podía producir un patrón de concentraciones de morfógenos que fuera estable en el tiempo. El modelo matemáticamente es un poco complejo, pero las bases o los principios son bastante sencillos y son lo que están, digamos, esquematizados acá. El modelo de lo que consta es de dos morfógenos, hoy los llamaríamos moléculas señal, es decir, moléculas que secretadas a la matriz extracelular por una población de células alteran el comportamiento de células cercanas, lo que sería una inducción, ¿sí? En este caso tendríamos una sustancia A que una vez secretada activa la síntesis de sí misma, o sea, en un proceso de retroalimentación positivo, ¿sí?, pero a su vez activa la síntesis de otra sustancia, B en este caso. A su vez esta sustancia B inhibe la síntesis de A, o sea, acá hay una asimetría porque A promueve la síntesis de sí misma, A como morfógeno o como molécula señal, activa la síntesis de sí misma y de otra molécula,
pero esta otra molécula inhibe la síntesis de la molécula A. Y el tercer elemento es que la sustancia B, esta que inhibe la producción de la sustancia A, difunde en la matriz extracelular a una velocidad mayor que la sustancia A. Con estos simples elementos, el modelo parte de una situación en la cual espacialmente, y cuando me refiero espacialmente me refiero a diferentes posiciones en el espacio, ¿sí? Si este eje horizontal es el espacio, estas son diferentes posiciones en el espacio. Fíjense que acá tenemos un morfógeno, el rojo, en mayor concentración que el verde, ¿sí? Acá a una concentración similar, acá se invierte, ¿sí? Está el verde en mayor concentración que el rojo, pero digamos que no hay un patrón definido, ¿sí? Ahora, con estas condiciones de partida que mencionamos antes, con el paso del tiempo, ¿sí? El paso del tiempo es en este sentido, aparece un patrón estable de concentraciones de ambos morfógenos, en el cual en ciertas posiciones del espacio el morfógeno rojo está en mayor concentración que el verde, mientras que en otras posiciones del espacio el morfógeno verde está en mayor concentración que el rojo. En otra posición del espacio vuelve a haber, digamos, el mismo patrón de concentraciones que acá, o sea, el rojo por arriba que el verde, acá nuevamente el verde por arriba que el rojo. Entonces, este sería un patrón estable en el espacio, ¿sí? Y patrón en el sentido que hay una regularidad, es decir, la regularidad o el patrón acá en qué consiste, en que va cambiando en las distintas posiciones espaciales, se va invirtiendo las concentraciones relativas de uno y otro morfógeno. Vamos a ver ahora cómo se aplica este modelo de Turing que trata de explicar o establecer de qué forma puede aparecer un patrón espacialmente estable de concentraciones de morfógenos o moléculas señal. Vamos a tratar de ver en qué medida nos permite entender un estadio de desarrollo de la extremidad que es más avanzado y en el cual ya dentro de la extremidad en formación, que está, acá lo vemos en una fotografía de un embrión, pero acá la tenemos esquematizada, digamos, en mayor tamaño, ya un estadio de desarrollo en el cual se empiezan a diferenciar estructuras distintas dentro de esa extremidad, distintas en el sentido de que sus células son distintas y que ya comienzan a dar lugar a una estructura, a una subestructura diferente, que en este caso es el sostén óseo de la extremidad, es la aparición de los cartílagos que después van a dar lugar a los huesos. Fíjense que es algo importante, es que los cartílagos se van a diferenciar en lugares específicos de la extremidad en formación y no en otros lugares. Es decir, no es que toda la extremidad en formación se va a transformar en cartílago. Lo que sí es necesario es que en ciertos lugares de esa extremidad en desarrollo, las células de mesénquima de la extremidad en formación se diferencien y den lugar a condrocitos, que ya son células que van a dar lugar al cartílago y que tienen una relación física entre sí de un tejido que es físicamente más estable y no laxo. ¿Cómo aplicamos entonces el modelo de Turing, en el cual hay dos morfógenos, uno que activa la producción de sí mismo y de otro morfógeno, mientras que el otro morfógeno inhibe la síntesis del primer morfógeno? En este caso, morfógeno lo utilizamos como sinónimo de molécula señal, de proteína señal, es decir, de una molécula que es secretada y a la matriz extracelular y que va
a alterar el comportamiento de una célula de manera próxima. En este caso, estas moléculas señal que vemos acá, se conoce por experimentos que no solamente activan la secreción de ellas mismas, sino que son, digamos, mediadores en una vía de señalización que conduce a la formación de cartílago. Esa formación de cartílago, entre otras cosas, requiere de el rol que tienen moléculas de adhesión celular, es decir, son células de mesénquima que van a pasar a ser condrocitos cartilaginosos, por lo tanto va a cambiar mucho la adhesión entre esas células. Así que ese es un elemento importante en esa transformación del mesénquima, de la extremidad en formación, a condrocitos, en lugares particulares. Por otra parte, hay moléculas señales que inhiben la secreción o la formación de estas moléculas precursoras de cartílago. La combinación de la producción de estos dos tipos de moléculas señal van a producir que en la extremidad haya zonas donde va a producirse la condrogénesis, que son estas zonas pintadas acá en violeta, y zonas intermedias donde no se va a producir condrogénesis. En esta diapositiva, a la izquierda vemos diferentes estadios de desarrollo de una extremidad de pollo, de ave, desde estadios iniciales hasta estadios más avanzados, con la formación de los elementos internos óseos. Y a la derecha lo que estamos viendo es un resultado de un trabajo, que es una simulación computacional, en la cual se variaron las concentraciones de moléculas señal que se conoce que experimentalmente actúan en la producción de cartílago, y se corrió el modelo con diferentes concentraciones y a diferentes tiempos se fue viendo cómo va apareciendo la formación de esas estructuras óseas, que en este caso, bueno, es una abstracción, es decir, esto no es hueso, sino que esta es una imagen de computación. Lo que se ve en color oscuro es justamente lo que estaría reflejando la aparición de hueso. Lo interesante es ver que variando las concentraciones de las moléculas señal que se conoce que experimentalmente actúan en la formación de cartílago, se obtiene un patrón que es muy similar al patrón real. En este mismo experimento o en esta misma simulación, es importante tener en cuenta que es una simulación que lo que incorpora son moléculas señal que por otros trabajos ya se conoce que inhiben o activan la producción de cartílago, ¿sí? Es decir, es un modelo de simulación pero que está, digamos, nutrido de datos reales de la función de moléculas señal en la condrogénesis. Cambios, digamos, en concentraciones de moléculas señal que van produciendo un patrón diferente de aparición de cartílago dentro de la extremidad en formación. Hay algunas variantes morfológicas, mutaciones en este caso, como la polidactilia, que se observa en muchas especies de vertebrados, en particular con una tasa se presenta en poblaciones humanas. Hay un incremento en el número de dedos que, digamos, uno lo tiene que rastrear evolutivamente, solamente lo va a ver en formas extintas como Acanthostega, que es un anfibio fósil, ¿sí? Que tenía más de 5 dedos en las extremidades. Muy posiblemente la polidactilia sea un resultado
de una alteración de las concentraciones de molécula señal en la extremidad de información, de tal manera de que se generan más sitios de condensación de cartílago, ¿sí?, que los que digamos normalmente deberían formarse. En el caso de los cetáceos, bueno, las extremidades están muy modificadas, particularmente en las extremidades posteriores están ausentes, solamente se ven restos de la cintura pélvica. Lo que ocurre es que la actividad de esta molécula señal se interrumpe tempranamente, es decir, la cresta de ectodermo apical cesa la producción de esta molécula señal tempranamente durante el desarrollo, por lo cual directamente la extremidad no llega a formarse, mientras que en la extremidad anterior, que está transformada en una aleta, lo que existe es una vía de señalización del factor de crecimiento fibroblástico activada durante más tiempo, es decir, la cresta de ectodermo apical de la extremidad en formación mantiene activada esta vía de señalización durante más tiempo, por lo cual los dedos no solamente son más largos, los dedos, digamos, no vamos a hablar de dedos en una aleta, pero internamente reconocemos un dígito, no solamente son más largos, sino que presentan una mayor cantidad de falanges.